quitar, ¿no? Perfectísimo. Y en este caso estábamos hablando de planos, ¿no? A un plano triangular, por ejemplo, le quitábamos uno hexagonal. Excelente. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es, Jade, cómo se llama la operación contraria a la sustracción? Hablando de figuras, de volúmenes y todo esto. Adición. La adición, excelente. Muy, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver exactamente lo mismo, pero ahora con sólidos. ¿Ok? Ya no vamos a ver figuras 2D, sino 3D. Vamos al material. Muy bien. Nada más denme un segundito. Ok. ¿Se está presentando? Yo no veo nada, profe. Okidoki, no te preocupes. Creo que no. No, no presenté. Ahí voy. Hola, Fátima. Bueno, chicos. Entonces, ustedes ya saben que es una sustracción y una adición. Vamos a aplicar los mismos conocimientos con estos elementos que están acá. Ustedes tienen que reconocer cuál es una sustracción, cuál es una adición, decirme por qué, etcétera. Vamos a resolver esto en un minutito. Está súper fácil. Ustedes nada más pongan abajito o piensen cuál es la sustracción, cuál es la adición, cuál es todo esto. Bueno, ya pasó el tiempo. Vamos a ver. El primer caso, ¿qué será? ¿Adición o sustracción? Vamos a preguntarle a Daniel. ¿Tú qué crees, Daniel? Sustracción. Muy bien. ¿Y qué volumen se sustrajo a qué otro volumen? Acuérdate cómo se llaman esos elementos. Podemos hablar de prismas, de conos, de pirámides. ¿Qué elementos fueron sustraídos? Ah, la parte de arriba, ¿no? Sí. ¿Aquí qué figurita crees que se formaría? Si rellenamos O sea, estas... sin Ujú, el coso. ujú. O sea, Mm, con... cuando dices coso te refieres al a lo de elemento que ya arriba. no está, ¿verdad? Ok, 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 ok. Sí. Sí. O sea, completo forma un prisma rectangular, ¿de acuerdo? La pregunta es, ¿qué se le sustrajo? ¿Qué volumen ves acá que se está sustrayendo a este prisma rectangular? Un rectángulo. Ok, otro prisma, ¿verdad? De base rectangular, decías. Muy bien. Es un prisma rectangular al que se le sustrajo uno más pequeño. ¿Qué pasa en el segundo caso? Vamos a ver. Hola Ceci, ¿no hubo ningún problema? ¿Todo bien? Pues según ella solo tiene dolor, pero nada grave. Uy, ojalá, ojalá. Bueno, qué bueno que te incorporaste. Bueno, vamos a preguntarle a Fátima. Fátima, ¿tú qué ves acá? ¿Una adición? Una adición. ¿Qué volúmenes se están adicionando? Mm, no sé, puede ser un círculo o igual una elipse. Es ¿Cómo que no se... sé. Fátima, ¿cómo se llama la figura resultada de rotar un círculo sobre sí mismo? Ah, una esfera. Una esferita. Perfecto. Bueno, en este caso media, ¿verdad? Sí, Es una esfera a la que se le sustrajo la mitad y que nos queda ahí encima de ¿qué otro volumen? un cubo. Un cubo. Oye, ¿y cómo sabemos que es una adición y que no es una sustracción? Por ejemplo, ¿qué tal si esto era un prisma y se le sustrajo alrededor un cilindro? No lo sé, o algo así. Bueno, no, no puede ser un cilindro. Pero, No sé. ¿cómo sabemos que no fue al revés? Una sustracción y es una adición. Ah, yo solo vi por la figura que sobresalía. Ok, pero ¿qué tal si todo está unido en una sola pieza?
Estaría caro, no sé. Sería una figura rectangular a la que Ujú. se le sustrae una figura curva para que se genere esto, ¿verdad? El interior sería cóncavo. Sí podría ser, ¿ah? Pero bueno, no es el caso. Realmente no es el caso. Pero está muy bien. Es que estamos viendo acá la arista, ¿no? Esta arista nos está dando la idea de que pues aquí hay una división. Y estamos adicionando. Son dos elementos independientes. Ok. Vamos a pasar a el último caso. En el último caso vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿tú consideras que es una adición o una sustracción? Es muy similar al primer caso. Una sustracción. ¿Por qué, Pablo? ¿Las sombras tienen algo que ver? No, en realidad no. ¿Verdad? Ah, ¿Es el mismo que el otro, que el anterior? No, O sea, que el chécate. primero, primero. No. Acuérdate que dijimos de las aristas. En este caso tenemos divisiones, ¿no? Que están formando esos cubitos. Son como cubitos más pequeños que forman todo esto. Entonces, adición o sustracción, Pablo. Estoy pensando, estoy pensando. Ok, cuando unes todo y formas una figura, ¿qué es? ¿Es adición? Perfecto, es una adición. Muy bien. Nada más para que, eso lo hago para que se den cuenta de que una misma forma puede generarse a través de sustracción o de adición. Los volúmenes que se adicionan o se sustraen pues pueden ser distintos. Por ejemplo, aquí se adicionaron solamente cubos y aquí hablamos de prismas rectangulares, pero tuvimos el mismo resultado. Eso es interesante, ¿no? Entonces, les digo, las aristas nos dan idea de que son elementos distintos, están separados, Pero ¿cómo sé que las aristas se adicionaron? Se pusieron. que Están arriba, ¿no? los sólidos, ok, porque están divididos, son elementos independientes entre sí, aunque no hay que olvidar igual que en el Hexani, cuando se hace esto, no es que necesariamente sea una figura dividida, sino que porque nos están dando los módulos, las medidas. Por ejemplo, de alto esto mide 2 cubitos y de largo nos mide 3, ¿no? Etcétera. Eso sirve Okay. igual para conteo. Pero bueno, en términos generales, así es como podemos identificar sustracciones y adiciones de volúmenes. Muy bien. Vamos a ver este elemento. ¿Qué vemos acá, chicos? ¿Cómo me lo podrían describir? ¿Cómo se forma este elemento? Este no es una figura geométrica conocida, ¿no? O puede ser una parte de una figura geométrica conocida. ¿Qué es esto? Vamos a preguntarle a Jade. ¿Tú qué ves acá? Eh, yo veo la mitad de un cilindro. Es correcto, Jade, muy muy bien. En la mitad de un cilindro. Entonces, cuando hablamos de mitades, de cuartos, de octavos, estamos hablando de sustracciones, ¿no? Se le sustrae la otra parte, lo que falta. Está muy muy bien. Y pues esto lo encontramos tal vez en construcciones como bóvedas, ¿no? Que aparecen de tener esta manera. Muy bien. Ok, entonces no olvidar esto de los medios, los cuartos y todas las demás fracciones. Muy bien. Hace ratito comenzamos a hablar acerca de posibilidades de sustraer figuras curvas a figuras ortogonales, es decir, que están a 90 grados todos sus ángulos, como el caso de los prismas. Sabemos que se puede hacer. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Podrían dibujar ustedes, imaginar ustedes cómo quedaría cualquiera de estas figuras? ¿Ok? Vamos a dibujar. El ejercicio es dibujar una figura ortogonal. Puede ser un cubo, puede ser un prisma, puede ser lo que ustedes quieran. Y le van a sustraer, una figura curva. Puede ser un cilindro, puede ser que le sustraiga un cono, puede ser que le sustraiga una esfera. Vamos a hacer el ejercicio. Ejercicio de visualización y de dibujo. Adelante, chicos.
Yo qué sé, profe, es que hay gente en mi casa y mis vecinos están full y con trabajo escucho. Ok, no te preocupes. Vamos a sustraer un volumen curvo a un volumen recto. Entonces tú vas a dibujarlo como tú quieras. Tú puedes elegir el volumen que también desees. Si quieres dibujar un prisma, lo eliges y le quitas la esfera o el cono cualquier otra forma curva. ¿Sale? Ah, ok, hay que dejarlo recto. Se tiene que ver ángulos rectos y curvas también. O sea, Ok. son dos dibujos. No, es uno solo. Acuérdense, a la figura recta le sustraes la curva. Ah, ok, ok. A ver, voy a hacer con ustedes un ejemplo mientras estén trabajando. Muy bien. Vamos a revisar esta tareita. Ok. En mi caso, muchachos, miren, yo hice un prisma de este lado y le quité una esfera acá, en este borde. Y me queda una figura compleja como esta, con curvas y con ángulos rectos. Y aquí tengo un cubo al que se le sustraje dos cilindros, uno de manera vertical y otro de manera horizontal. Me gustaría ver sus trabajos. Entonces, por favor, voy a pedirle a Ceci. Ceci, ¿podrías por favor enviarnos la foto de tu trabajo al grupo? Sí, ahorita. Ok, gracias, gracias. Bueno, en lo que Ceci nos manda la foto, les voy explicando qué vamos a hacer en el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio consiste en identificar volúmenes, hablar de sustracciones y adiciones con este envase de Coca-Cola. Aquí tenemos una geometría más compleja, ¿de acuerdo?
pero todo podemos explicarla a partir de adiciones y sustracciones. Entonces, necesito que ustedes vayan imaginando qué volúmenes pueden estar acá. ¿Sí? Es un ejercicio que se relaciona con el vocabulario que hemos estado aprendiendo, es decir, con todos los volúmenes que ya conocemos, con las diferentes técnicas. Hay varias maneras de explicar esto, así como hay varias maneras de construir. Acuérdense la estrella de 8 puntas, acuérdense de todos los ejercicios que hicimos. Por ejemplo, esto se puede pensar como la adición de este volumen que está aquí abajo más este otro, o se puede pensar como una sustracción de elementos a ambos lados. Entonces necesito que ustedes vayan imaginando qué posibilidades hay para explicar la geometría del envase de Coca-Cola. ¿Sí? Pueden ir, por ejemplo, de arriba hacia abajo, diciendo, bueno, aquí tengo un cilindro en la parte superior que está adicionado a un cono truncado. Estamos viendo que esa parte de la botellita que es un poquito angosta en la parte superior, entonces esto podría ser un cono, pero está cortado a la mitad, ¿sí? Truncado significa que está, pues, se le quitó la parte superior, entonces no vemos la punta. Y están unidas estas, ¿no? Y así vamos bajando para explicar la geometría del envase de Coca-Cola. Entonces, el ejercicio es este, vayan pensándolo mientras vamos a revisar el ejercicio de Ceci. El ejercicio de Ceci es muy interesante. Ella eligió igual un cubito. Y veo que aquí le quitó la esfera, solo que deberíamos realmente en este caso, en el que se está mostrando igual a profundidad, deberíamos poder ver la esfera cómo se va hacia el eje X, ¿sí? Cómo se va haciendo profundidad. Deberíamos de poder ver eso. Lo que estamos viendo acá nada más es la parte frontal de la esfera, ¿ok? Entonces deberíamos tener una curvita acá para cerrar esto. Si tú lo representas de frente, como en este caso, pues no hay tanto problema. Pero si me representa la profundidad, pues también hay que poner la profundidad de la esferita. ¿Sale? Pero está bastante bien. Y aquí hay un prisma igual con la sustracción de la esfera. ¿Sale? Entonces nada más es eso, entender que la curvita se va para acá. Acuérdense que la esfera tiene curvas para todos lados y es un sólido regular, totalmente. Entonces me parecen muy bien los ejemplos. Ya vemos que hay figuras de esa naturaleza. Pues muy bien. Gracias, Ceci. Ahora sí. Dice que el que está debajo no le convence. ¿Cuál es el que está debajo? El que me dijo del Este. cubo. Ah, Justamente ese es el que no me convencía. Porque sabes que aquí faltó expresar profundidad. Aquí lo pusimos en un solo plano, chécate. ¿Sale? ¿Te acuerdas cómo representábamos la esfera cuando hicimos las sombras? Poníamos de repente tres diferentes circunferencias. Una en el eje X, una en el eje Y y otra en el eje Z, ¿te acuerdas? Sí. Entonces se veía completamente cerrado y se veía curvado. Porque pues sí, obviamente está difícil de representar la profundidad en una esfera, pues al final de cuentas va a ser un círculo en la proyección ortogonal. Entonces le poníamos esas curvas a lo largo de esos ejes para indicar las diferentes profundidades que tiene. Pero está bastante bien el ejercicio, muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a nuestro ejemplo de la Coca-Cola, chicos. ¿Ok? Vayan pensándole, ya les expliqué qué es lo que se va a hacer acá. Observen la Coca-Cola. Y por favor, les voy a dar 5 minutitos para que ustedes piensen cómo van a explicar el envase. Ya les di algunas pistas. Quizá donde pudieran tener un poco de problema es en esta parte superior del envase. ¿Esto qué es? Esta curva, ¿cómo la describirían ustedes? No es una esfera. ¿Qué parece esto? Es como ovalada. Ovalada, muy bien. Pero el óvalo es una figura plana, es un plano. ¿Cómo describirías esto? Está duro, ¿verdad? Sí, ajá. Evidentemente es una figura de rotación, ¿no? O sea, hay figuras que rotamos sobre su propio eje y como decíamos, ¿no? Si yo roto, por ejemplo, un triángulo sobre su eje de simetría en el centro, ¿qué obtengo?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe, chicos? ¿Quién lo sabe? ¿Cómo fue? Bueno, Un cono, excelente, un cono. ¿Sí se lo imaginan? A ver, voy a... Denme chance, voy a buscar alguna figurita por acá. Quiero que se le vayan imaginando. Entonces tengo aquí un cartón. Voy a ahorita cortar un triángulo literalmente. Y aquí está. Muy bien. Les digo, hay figuras que se clasifican inclusive porque rotan sobre su mismo eje. ¿Ok? Imaginen ese triángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a girar y alrededor me va a describir un círculo. ¿Por qué? Porque esta es una línea recta, es como me funciona como un radio. Entonces el dibujo que se hace en la base va a ser un círculo, como el cono que tiene base circular. Pero aquí arribita me va a tener una punta como siempre, porque obviamente esto solo va a girar sobre sí mismo. Entonces es un punto. Entonces la figura que resulta de rotar este elemento es un cono. Se llama, o sea, bueno, son cuerpos de revolución. Revolución es girar, simplemente. Entonces yo les digo, si tenemos que describir este envase de Coca-Cola como un cuerpo en el que hay una curva, pensemos qué tipo de elemento podría estar girando para que me cree esa superficie curva. Voy a volverles a poner la imagen del envase para que lo pensemos. Ok, aquí está. Me refiero a esta parte superior. ¿Qué será? No es un cono porque sabemos que no termina en punta. Vemos que inclusive se curva para acá, ¿no? Un cono vendría recto, ¿sí? O sea, curvo, pero, pero no con esa inclinación tan pronunciada, pues. ¿Qué obtenemos allá? ¿Qué tipo de curva es esta? ¿Ustedes se acuerdan tal vez de geometría analítica o algo de eso? ¿Qué es esto? ¿Será una elipse? ¿Será una parábola? ¿Qué creen que sea? Una parábola. Ok, una parábola, pero de revolución, ¿no? Para que me cree esta superficie de esta manera. La giro hacia todos los lados y me crea esta forma. Muy bien, entonces por favor les voy a pedir entonces que vayan pensando qué otras figuras están en este sólido, en el envase de Coca-Cola. ¿Listos? Jade, ¿lista? No todavía. Ok, ok. 2 minutitos más.
Acuérdense, hay que describirla desde arriba hacia abajo. Muy bien. Tiempo fuera. Jade, ¿cómo puedes explicar la botella? Jade, ¿me copias? Guay, creo que no. Vámonos con Fátima. Fátima, ¿cómo explicarías esta botella? La geometría de esta botella retornable. Mm, pues lo de arriba, no sé, no se me ocurrió cómo podía ser curvo. Lo único que se me ocurrió era que podía armar varios, no, varias pirámides, como que las cortaría en la parte antes de llegar a la punta y los voy poniendo una sobre otra, pero de distinta base. Ok. No, no sería De distinta base. dimensión, ¿verdad? Dimensión. Perfecto. Sería como una grande, otra pequeña, pequeñas, pequeñas, pequeñas hasta llegar a ¿Sería la punta. una adición o una sustracción? Una adición. Una adición de pirámides truncadas. Ajá. ¿Ok? Pero ¿y cómo resuelve la parte curva? No lo sé, pero está ya no saben. Ok, me gustó tu solución, va bien el asunto. Pero bueno, acuérdate que esa parte difícil es la que explicábamos con la parábola de revolución, Ujú. que me queda como una pequeña cúpula parabólica. Ok, pero no te Ok. preocupes, va bien.
Entonces está bien. Entonces, ¿puedes por favor describirlo de arriba hacia abajo? Ese es el reto. Ah, está bien. Pues la tapa es un cilindro, ¿no? Muy bien. Pues luego yo pensé lo de las pirámides, Ok. las pequeñas bases. De la etiqueta o hoja, desde el principio al fin, sería un cilindro, ¿no? Perfectísimo. Le adicionamos un Sí. cilindro. Luego, ¿qué hacemos? Cilindro. Aquí igual me perdí. Sentía que ¿Tú me crees? volví a las pirámides. Ok, ok. ¿Tú crees que esto podría Y ser un cono trunco? Imagínate un creo cono que que lo prolongamos por acá. sí, bueno, Puede ser muy alargado, muy sí. empinado por la pendiente que tiene esto, ¿no? La inclinación es como que muy vertical. Ok. Y los redonditos serían cilindros, ¿no? Esta partecita sí la podemos Sí. explicar por cilindro. Y esto que está aquí, hay siempre Y como cuatro diferentes. ¿Serán cuartos de esfera? ¿Tú qué piensas? ¿Puede ser? ¿cómo? ¿Serán Ah, eso. Ajá. Ay, no, no los vi, no los veo. Muy cierto. Ok. A ver, gracias, muchas gracias. Vamos a ver quién termina esto. Y ¿Quién? abajo igual ahí como que se le quita un pequeño de esfera, ¿no? Porque hay como que una parte alzada. En efecto, hay una sustracción acá. Ajá, igual de como que la mitad de una esfera sería. Quizá menos. O Menos, menos. como tres cuartos de esfera, ¿no? La Ujú. parte superior nada más. Pero está bien, va muy bien, muy bien. Vamos a preguntarle a... Dice Daniel que ya no juega. Dale, Daniel. Es- no está tan difícil, créanme. Pero es un ejercicio que les abre la mente, ¿no? Para pensar en adiciones, sustracciones y, por supuesto, figuras geométricas. Jael, ni modo, te tocó. La parte inferior, ¿cómo le explicas? Pues es mm, lo mismo que de arriba, ¿no? Pero como que luego hay como una pequeña curva. Esta, ¿no? Ah, Pero ¿qué podría ser esto? ¿Qué cuerpo? Háblame de figuras, cuerpos geométricos. como un cilindro. No, la verdad es que no se me hace un cilindro. Chécate que es una curva bastante cerrada. El cilindro es plano en la parte de arriba, en las bases. Y eso está redondeado completamente. Podría ser un Es doble curvatura. ¿Qué pasó? ¿Perdón? cilindro con extracciones. Ajá, si quieren explicarlo con sustracciones también pueden. Igual, quizá podría ser como un cuerpo esférico acá, ¿no? Al que le quitaste, como decía la compañera, un tercio de esferita en la parte de abajo. O pueden explicarlo de varias otras maneras. Inclusive hay figuras raras como esta, que les estoy presentando en pantalla, que es este cuerpo, ¿no? Esbelto por acá y más ancho en las bases. Este se llama hiperboloide. Y si dan cuenta tiene esta forma, esta figura, que está en... Es una hipérbola y aparece acá, ¿no? A los extremos de la Coca-Cola. Entonces podemos decir que se le restó un cuerpo hiperbólico igual. Digo, sé que eso está raro, no hemos hablado de este tema, pero hay muchas maneras de explicar este envase de Coca-Cola. Es un reto feo. Ok. Bueno, vamos a darlo por concluido, para no tener mucho tiempo acá. Pero vayan ustedes pues acostumbrándose a descomponer las figuras complejas en más simples, ¿no? Que eso es muy importante en el pensamiento espacial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, voy a tomarlo. Ah, alguien puso algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos con el trabajo de Ceci. Ok, cilindro nos queda muy claro. Ok, la rotación de la parábola también. Cilindro, ajá, el cono. A ver, aquí abajito está interesante lo que pasó.
Aquí me pusiste como si hubieran esferas realmente, literal. Y esas superficies que están acá, les llamaste irregulares. ¿Sabes? Pues mira, pero es que todas esas figuras irregulares, acuérdate que lo irregular es una figura regular, solo que tiene transformaciones como sustracciones u otras cosas, o adiciones. ¿Sale? Entonces, es lo que te decía, aquí se puede explicar de manera hiperbólica, es que tenemos que conocer las curvas y toda la onda. Obviamente no viene tan feo en el examen, pero bueno. Y nada más quería ponerle ese reto. Y abajito, perfecto, la sustracción esférica, ¿no? Yo creo que este diagrama está bastante, pues, cercano a la solución de esto. Es que evidentemente hay cuerpos geométricos acá, porque el que lo diseñó, pues, ya sabe, ¿no? Lo hizo, lo hizo con lo más complicado del mundo y tuvo que partir de geometría. Pero me parece muy bien. Muy buen intento. Muy bien, Ceci. Muy buena aproximación. Ok. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el siguiente tema. Ya con esto vamos a concluir la parte de pensamiento espacial. Bueno, sí vamos a concluirla, pero igual quiero explicarles algo de las perspectivas. Entonces, vamos con esto primero. Sucesiones de figuras. Seguramente ustedes ya han tenido varias clases de sucesiones con el maestro de mate, ¿sí? Pero ¿han visto sucesiones con figuras? Yo creo que eso vamos a hacer la próxima clase. Les digo que eso van a ver la próxima clase. Creo que sucesión en series de figuras. ¿Serio? Sí. Ok. Porque yo recuerdo que cuando habíamos repartido algunos temas, por alguna extraña razón me quedó este tema. Pero si quieren lo platicamos un poco y cuando vayan a la clase de mate pues ya lo desarrollan más. Lo tengo en el programa. Ok. Ok. Ustedes saben que las sucesiones se manejan por fórmulas en las que está la n. ¿Qué significa la n en las fórmulas que ustedes han visto? El número de lugares. Efectivamente, las posiciones. Muy bien. Y bueno, ustedes saben que las fórmulas tienen constantes y tienen variables, ¿no? Hay cosas que van a permanecer, números fijos, y hay cosas que van a ser como múltiplos, divisores y ese tipo de cosas. ¿Ok? Lo que va a variar en la fórmula en general, el dato que tú vas a introducir para obtener un resultado y tener el siguiente número de la sucesión, pues va a ser esta posición, esta n. Es un factor que vamos a llamar pues x, ¿no? Que no conocemos. O que puede ir cambiando. Ok. Entonces, quiero que ustedes vayan aplicando esto que ya saben de las fórmulas y las sucesiones para pensar en geometría. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sabemos que en cada una de esas posiciones, imaginemos que esa es posición 1 y esa es posición 2, aumentaron las no bolitas, los cuadritos, los planos aumentaron en 2. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuántas veces debemos multiplicar n para obtener este aumento? Por ejemplo, ¿cómo quedaría esto? Posición 1 por n me da igual a 2. Y posición 2 por n me da igual a 4. ¿Cuánto vale esa multiplicación que se tiene que hacer en cada uno de estos casos? 2. Perfectísimo. Entonces ahí tenemos una fórmula, ¿no? Es decir, toda esta sucesión está regido por el 2n. El n nos lo da aquí, pues la posición que vemos. Y pues el múltiplo pues lo podemos averiguar fácilmente. Muy bien. Ok, ¿qué pasa aquí en la siguiente sucesión? Estamos viendo que además del número que teníamos, tenemos un agregado constante, ¿no? Que siempre es 1. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 2 más 1. Aquí tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, los 4 que tenemos acá, más 1. Esto corresponde a esta fórmula. 2n, 2 por la posición en la que está cada una de las figuras, más 1, un enterito, ¿no?
que le vamos agregando. Entonces, siguiendo esta lógica, ¿cuántos triángulos debo tener en la siguiente posición? Vamos a preguntarle a Ceci. La posición número 3, siguiendo esta fórmula, ¿cuántos triángulos tiene? Ah, ya había pensado dos maneras, no sé si estén bien, realmente siempre me pierdo en esto, pero podría ser 3n más 2 o, o si seguimos con la misma fórmula, 2n más 3. No sé. Ok, Ceci, no, realmente no. Acuérdate que el 3, que sí es la tercera posición, sustituye al n. Entonces nada más sustituimos 2 por 3 más 1. Esto me da 7. ¿Ok? Entonces, si te pidieran, por ejemplo, decir qué opción es la que continúa la secuencia, ¿no? Pues elegirías la que tiene 7 triangulitos en hilerita, como está acá. ¿Sale? Solo es sustituir la posición. Y si yo quiero averiguar qué pasaría en la séptima posición, multiplico 2 por 7 más 1. 2 por 7, 14 más 1, 15. En la séptima posición, pues tengo 15 triangulitos. Solo sustituyo valores. ¿Sale? No olvidar que n siempre es nuestra posición. Y que siempre va a haber un factor por allá. Aunque el factor sea 1 o sea 0, esto variará, ¿no? En el caso en el que, por ejemplo, solo tenemos constantes, pues la n sería factor 1, ¿no? Porque pues se conserva el número normal de la posición y se va aumentando nada más. Solo cuenta el factor constante, es decir, 3. Este sería... No, si esta es posición 1, sería 1 por 1, 1 más 1, 2, ¿no? Y este sería 3 en este caso. 1 por 2, 2 más 1, 3, etcétera. ¿Sí? Bueno, entonces estamos viendo aquí la fórmula como tal. Esta fórmula podría quedar en... ¿Qué será? X, un número X que va a multiplicar al n a la posición, más un número Y que es constante. Y esto no está en múltiplos, es simplemente lo que se tiene que agregar. Repito, nx más y. Podríamos abstraer esta fórmula de esa manera, para todos los casos. Y luego estamos viendo acá una sucesión distinta. ¿Ok? Le estoy dando un cuadrito. Aquí hay 2, 3, 4. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Entonces aquí tenemos una sucesión distinta a la de arriba. La de arriba veíamos que sí tenía 7 figuritas en la tercera posición, pero tenía 3 en la primera. Y aquí solo tiene una. Entonces, ¿qué estará pasando acá? Muchos ejercicios piden que ustedes identifiquen de una vez la fórmula que rige estas sucesiones. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían para poder para poder sacar la fórmula? Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, ¿tú qué harías para determinar la fórmula de esta secuencia? Ahorita lo voy a estar pensando. De acuerdísimo. Les voy a dar un minutito para que los piensen todos. ¿Ok? Porque qué tal si le pregunto a otra persona, piénsenlo. Es ver cuánto se le aumenta, ¿no, profe? Ok, pero este aumento sería la constante nada más. O acuérdate que igual pueden ser multiplicaciones. Esa parte, ¿cómo lo haríamos? Por O ejemplo, sea, ajá, adelante. multipliquemos 1 por... Es que si le multiplicamos, pues nos va a dar lo mismo, ¿no? Va a ser constante la multiplicación. El factor sí se va a mantener en la fórmula. Cada fórmula tiene su factor de multiplicación. En ese sentido es constante. Pero ese no lo conocemos. Y tú bueno, no sé qué me decías hace ratito.
que es contar el aumento. Bueno, vamos a ver, esto es 4. Entonces significa que yo aumenté 3 al primero, al primer cuadrito. Y al otro se le vuelve a aumentar 3 y te da, o sea, a los 4 le aumentas 3 y te da los 7. Es verdad, bueno, en este caso sí funciona. Pero, a ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en este? En este de abajo, vamos a probar si este método funciona. Aquí tenemos 2, ¿de acuerdo? Y se lo aumentó aquí 3, ¿de acuerdo? 1 porque este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 3. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí ya no se lo aumentaron 3, ¿no? Teníamos 1, 2, 5. Bueno, sí, se le siguió aumentando 3. Uy. Ok, aquí funcionó. De acuerdo. Pero hay otra manera de hacerlo también. Y me gustaría que la practicáramos. Porque puede ser que no salga tan regular el asunto. Por ejemplo. Bueno, vamos a intentarlo de otra manera. Vamos a hacerlo por sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Se puede hacer también de esa manera. Si tenemos, por ejemplo, un aumento que no es regular, vamos a tener que recurrir a eso. Porque tenemos una fórmula general que les decía, que vendría siendo, ahorita se las escribo acá. Ahorita que abra mi programita. Ok. La fórmula aquí sería un número x que no conocemos que multiplica la posición n más un número y constante que desconocemos. Si sabemos esto, podemos pues comenzar a plantear la fórmula de cualquier secuencia, porque todas van a responder a esa fórmula. La pregunta es, ¿qué valores adquirirían x y y? Lo que sí tenemos es el resultado, ¿no? Y tenemos la posición en la que está. Entonces se puede hacer un sistema de ecuaciones fácil igual. Por ejemplo, que sea, mantenemos la incógnita, vamos a ponerle de valor 1 a esto, vamos a manejar el valor 1, vamos a sumarle un valor y que desconocemos y vamos a igualarlo a la primera posición. El resultado de la primera posición no lo dan y es 1. El resultado de la segunda posición es 4. Entonces se puede hacer x por 4 más y es igual a 4. No, ese es 2, perdón, porque es la segunda posición. ¿Ok? Entonces, un número multiplicado por la posición n más una cifra desconocida nos da 4. Entonces, con esto ya tenemos ecuaciones distintas que se podrían utilizar para determinar la x y la y de la fórmula. ¿De acuerdo? Porque comprobémoslo. A ver. ¿Cómo resolverían esto? ¿Cómo se resuelve esto? La x y la y. Tienes dos incógnitas. Haces un sistema de ecuaciones. Les voy a pedir por favor que me resuelvan ese sistema de ecuaciones. Tómense 3 minutitos para hacerlo. Ustedes saben que pueden elegir cualquier método. Sustitución, puede ser el de la resta, puede ser lo que ustedes quieran. Por favor, resuelvan ese sistema de ecuaciones. Profe, puede ser resta. Claro. O sea, x y n se pueden sumar, digo, se multiplican, ¿no?
Sí, x es un múltiplo por la posición n. Ya hice una, pero no estoy seguro. Ok. Te digo, Ok. bueno, 3 por 2 menos 2. Tú me estás diciendo, perdón, me estás diciendo que el factor que multiplica, o sea, la x es igual a 3, ¿no? Ajá, Ok. Y me estás diciendo que la y es un menos 2. ajá. 3 es igual a x y y es igual a 2. Muy bien, vamos a comprobar esto. Es decir, por ejemplo, en el caso de 2, voy a meterle valor 2. 3 por 2 es 6. Más... Dijiste menos 2, ¿verdad? Sí, menos 2. Correctísimo. Ok. Entonces, 6 menos 2 es igual a 4. Es correcto. Y si metemos el valor 1, 3 por 1, 3 menos 2, 1. Perfectísimo. Estos son los valores. Es correcto. Igual podríamos haberlo hecho por el método de sustitución. Que ustedes ya saben, podemos despejar fácilmente y. ¿No? Y la tenemos de este lado, pues y es igual a pues 1 menos x, ¿no? Porque ese es x1, o sea, x por 1 es x, entonces lo pasamos como menos y sustituimos esto dentro de la ecuación que tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Y ya nos debe dar los mismos valores. Perfecto. Entonces sale. Entonces aquí ya tenemos lo que vale x y y, o sea que esto se puede escribir de esta manera. La fórmula nos queda como 3n menos 2. Y esto nos aplica para todo. Vamos a ver si es cierto. O sea, ya nos dio con los primeros dos y vamos a predecir el tercer resultado. El tercer resultado está acá. Según esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto, son 7. Entonces vamos a meter el valor 3 acá. 3 por 3, 9 menos 2, 7. Es correcto. Esa es la fórmula. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de cómo se saca la fórmula de las sucesiones geométricas? Ceci, Fátima, Jade, ¿tienen alguna duda? Son sucesiones de figuras, perdón, no geométricas, son de figuras. Nada, bueno, voy a tomarlo como que no hay duda. Voy a seguir avanzando. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos otra sucesión. Y les voy a pedir dos cositas acá. Que me digan cuál es la fórmula aplicando todo lo que ya vimos ahorita. Y que luego me digan qué figura sigue. Lo más seguro es que cuando ustedes les pregunten en el examen, les pregunten qué figura sigue. Pero para eso tienen que sacar la fórmula. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la fórmula se las pueden pedir igual, ¿no? Es decir, no siempre es simplemente la constante, como decía el compañero. Que sí es verdad, en estos dos casos aplicaba sumar 3 y sumar 3. Pero ¿qué pasa con el factor n? N también podría expresarse. Ya vemos que igual tiene una fórmula concreta esto, ¿no? Que dijimos que es 3n menos 2. Entonces la n tenía un múltiplo. Y en el caso del otro caso, pues la n no tenía un múltiplo y solo era sumar una constante. Es decir, es interesante que las dos fórmulas nos lleguen al mismo resultado. Pero vamos a ver qué pasa con este. Entonces les voy a pedir por favor que utilicemos el mismo sistema algebraico y que lleguemos a la conclusión de qué fórmula tienen estos elementos verdes que están en la sucesión. Les voy a dar 3 minutitos por favor, todos para que lo hagamos. Ya lo hice, profe. Ah, chirre. Vale. Pero vamos a ver, me gustaría que igual participaran los demás. Entonces vamos a dar 2 minutitos. Por favor, necesito que todos lo realicen.
Sería la fórmula 3n-1. Ok, ¿cuánto te daría entonces tu x? X 3 igual. X3 y y-1. Y menos 1. De acuerdo. Vamos a aplicar tu fórmula. 3 por 1, 3. Menos 1, 2. 3 por 2, 6. Menos 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hasta ahorita va bien. Vamos a hacer tercera posición. 3 por 3, 9. Menos 1, 8. Perfecto. Es correctísimo. De acordísimo. Y yo les preguntaría, a ver, si yo les pregunto en la posición 9, ¿qué daría? ¿Cuántos cuadritos tendríamos que tener? 26. Así es, 26. Porque 3 por 9, 27 menos 1, pues 26, súper fácil, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, contar las sucesiones no está complicado. ¿Y qué más? Ah, nada más chéquense que aquí, al contrario de estas que son lineales, aquí la geometría es importante, ¿no? Va en aumento igual, pero a los lados, ¿sí? Así que muy, muy bien. La forma es importante. Otra manera en la que se pueden presentar estas sucesiones es con excepciones. Que les pregunten, ¿son todas los elementos de la sucesión excepto este, ¿no? Entonces aquí tienen que identificar cuál no pertenece a la sucesión. Y para eso tienen que, pues obviamente primero contar cuántos hay en cada caso y luego saber si puede ser el resultado por la fórmula o no. A ver, entonces si yo les pregunto cuál es la excepción a la regla anterior a la fórmula de estos elementos verdes, ¿qué me dirían? ¿El primero, el segundo o el tercero? ¿Cuál es la excepción? Contamos. Este tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cuadritos. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cuadritos. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 11, 13 y 14. ¿Cuál, cuál es la excepción? ¿Cuál no resulta de la fórmula? La primera, A ver, ¿qué pasa con la primera? Por qué no resulta? Tu fórmula era la diferencia. 3x menos 1. ¿Qué número se acerca a esa, pero no da? 3 por 4 es 12, ¿no? Menos 1, 11. Entonces sí da, la primera es correcta. Ah, ok. Sería la segunda, ¿no? La segunda, ¿a qué se aproxima este número? ¿Cuántos eran? 13, ¿no? Sí, son 13. Pero, por ejemplo, sería, si en la fórmula dice que quita 1, entonces si le agregamos sería 14 y 14 no es múltiplo de 3. Entonces, Efectivamente. no entraría en la fórmula. Si multiplicamos por 5 tendría que ser esta, ¿verdad? Y esta era la de 4, entonces esta pues no. Excelentísimo. ¿Sale? Está así de fácil. Así de fácil este razonamiento con figuras geométricas. Entonces ustedes ya saben cómo hacerlo. Solo es aplicar la fórmula, ¿sale? Y ver cuál no cumple. Acercándonos obviamente al resultado que podría dar este número de cubitos, cuadritos. Muy bien. Ya no vamos a ver más este tema. Y me queda explicarles otro elemento de la geometría y el pensamiento espacial. Muy sencillo, que es la perspectiva. En términos generales, el manual de Lexani habla de perspectivas, pero ya hemos visto pues otras volumetrías que podrían considerarse igual perspectivas, ¿no? A ver, nada más denme un segundito. Bueno, creo que me fui. Parece que sí. Una disculpita, me fui sin querer. Estaba Está cerrando silenciado, ventanas. profe. Ay, perdón. Ah, perdón, les decía que me fui sin querer cerrar la pestaña y bye. Y estamos de vuelta. Ahora sí, vámonos por perspectivas.
Muy bien, en términos generales, ¿qué es una perspectiva? Cuéntenme. ¿Alguno de ustedes ha llevado dibujo o algo así? Yo recuerdo que Ceci hacía pintura. Sí, yo estoy en taller de dibujo. ¿Qué es una perspectiva, Ceci? La perspectiva es una manera de hacer que las figuras no se vean de manera plana, les da volumen y les hace ver de una manera que puedan hacer, no sé, edificios, por ejemplo, en un camino que se va alejando hacia el horizonte. Totalmente de acuerdo, muy bien. La perspectiva trabaja con profundidad, como dijiste. Am, y podemos explicarlo inclusive desde el punto de vista de las proyecciones. ¿Sí? Solo que hay algo interesante, porque antes veíamos, por ejemplo, volumetrías, en la que todo estaba con la misma medida con la que estaba dibujado. Cuando tú ponías, por ejemplo, no sé si se acuerdan, que alzamos de repente volúmenes a partir de perspectivas planas, a partir de sus vistas. Yo te daba las vistas y tú me sacabas el volumen. Pero en estos casos, los cuadritos, el número de cuadritos y su medida no cambiaba para nada, porque eso se llama axonometría. Todos los ejes, en los ejes X, Y y Z, la cosa mide igual, el volumen mide igual. El problema es que cuando queremos realmente representar cómo se ven los objetos, tenemos que pues recurrir a ilusiones ópticas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un cubo más lejano que otro, ¿cómo se ve ese cubo? ¿En qué cambian estos cubos? La percepción, ¿en qué cambia? El tamaño, ¿no? Lo más lejano siempre se ve más chiquito. Ay, me salí de acá. Lo lamento. Muy bien, aquí estamos. Muy bien. Y hay otra condición. Ceci, tú conoces la palabra punto de fuga, ¿verdad? Así es. Cuéntanos, ¿en qué consiste el punto de fuga? El punto de fuga va a ser el punto de referencia hacia donde la forma se va a ir. Existe en los lados, en medio o en cualquier otro punto del horizonte. Siempre el horizonte debe estar bien definido antes de hacer cualquier punto de fuga. Eh, Primero se empieza con el punto de fuga. El punto de fuga se va a conectar con cada era vértice, si no me equivoco, con cada vértice que tenga la figura, sin importar cuántos números de estas. Algunas no se van a notar, algunas sí se van a notar, y eso. Súper bien, Ceci, súper bien. Ok, esto lo explico porque el punto de fuga, pues básicamente, como lo dijo Ceci, va a ser donde se van a encontrar las diferentes líneas de proyección de las figuras. Lo que sucede acá es que esto es una proyección cónica, así se llama. Hasta ahorita hemos visto proyecciones perpendiculares, ortogonales. Inclusive vimos oblicuas cuando vimos sombras. Pero cuando hablamos de perspectiva, tenemos que hablar de perspectivas cónicas. Creo que eso sí lo habíamos explicado una vez cuando ustedes me hablaron de la linterna. Y me decían que la linterna, conforme se va alejando de un lugar, pues se va haciendo más grande el radio de la proyección, ¿sí? De la luz proyectada, emitida por la linterna. Entonces esto es una perspectiva cónica. ¿Cómo es un cono? Parte de un punto central y se va abriendo, ¿no? Puede ser infinito hasta que nosotros lo trunquemos en alguna parte. ¿Ok? Entonces, esto sucede con, con la perspectiva. El vértice de este cono, de esta proyección, es el punto de fuga. Y las líneas se van lanzando, se va abriendo, de tal manera que, ojo, lo más cercano es más ancho y lo más lejano es más angosto, como estamos viendo acá. Esta figura está en perspectiva. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, estos lados
están muchísimo más, o sea, hay una diferencia de tamaño. Este es más largo, este más angosto, lo que decíamos. Y además, las líneas, si nosotros prolongáramos estas líneas, pues se van a cruzar en un punto. No son paralelas. Acuérdense que las proyecciones ortogonales son paralelas entre sí, las líneas de proyección. Como esto es más angosto, significa que esta figura tiende a irse para acá. ¿Sí? Entonces, en algún punto se tienen que intersectar. Ese es el bendito punto de Maestro, fuga. disculpe, ¿está proyectando algo? Porque no veo nada. ¡Ay, no puede ser! Sí, sí estamos proyectando. Ay, voy. Gracias por De comentarme. nada. Sí. Aquí estamos, chicos, aquí estamos. Bueno, ahí está. Ok, tenemos aquí esos cubitos que es lo que decíamos, ¿no? Vean esta parte angosta y esta parte más larga. Y vean que estas líneas, que parecen paralelas, en realidad se van a intersectar si las prolongamos. ¿Ok? Esto parece paralelo porque obviamente no puede ser paralelo a algo que esté más pequeño de un lado y de otro lado esté más grande. Es imposible. Tiene que haber una inclinación y toda inclinación tiende a intersecar en algún punto. Bueno, entonces es como una introducción a la perspectiva. Ya sabemos que cada vez que tenemos esta percepción de objetos más chiquitos estamos ante una perspectiva. Vemos una manera igual de comprobar que estos son los mismos cubos es contar el número de cuadritos. Vemos que su conformación es idéntica, nada más que uno es más lejano que otro. ¿Ok? Y ahora sí vamos a hablar de diferentes tipos de perspectiva. La perspectiva más pues sencilla es la frontal. Ustedes tienen acá, por ejemplo, ven esta parte del cubo, ¿sí? De una manera frontal. Y ven cómo se va alargando. Se puede ver la parte superior, es decir, la línea de vista de horizonte está un poquito más arriba del cubo. Entonces podemos ver su parte superior y vemos cómo se va hacia el fondo. Estas líneas que les digo se llegan a intersectar en un punto, el punto de fuga. Pero ¿qué pasa si esta figura la rotamos, por ejemplo, 45 grados? Cuando tengo un cubo y no lo estoy viendo de frente, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Cuántas caras veo? ¿Cuántas aristas veo? Cuéntenme. Jade, imagínate que este cubo que está aquí a mi derecha, yo lo roto 45 grados. Acuérdate que cada vez que yo giro 90 grados, tengo una cara distinta. Pero si yo lo roto 45 grados, ¿qué es lo que veo, Jade? ¿Un cuadrado? Bueno, el cuadrado, acuérdate que lo estoy viendo ya desde este frente. Yo veo un cuadrado porque es mi cara completa. Si yo roto 90 grados, voy a ver otro cuadrado. Pero imaginemos que se rotó 45 grados. Yo no voy a ver un cuadrado. Al menos no solo uno. Jael, ¿qué voy a ver si yo roto este cubo 45 grados? 45. Imagínenselo. Tengo un eje acá, justamente en el centro de mi cubo, y a raíz de él voy a girar sobre el eje Z 45 grados. Esto ya lo vimos, rotaciones. ¿Nada, Jael? Un rombo. Pero no, o sea, acuérdense que vamos a ver dos caritas. No podemos ver una sola. Vamos a ver la arista en medio. Esta que tenemos acá, la podemos ver en medio. De un lado, vamos a ver siempre esta figura, este cuadrilátero, un poco deforme porque es una perspectiva. No necesariamente va a ser un rombo. De hecho, va a ser un romboide. Y del otro lado vamos a verlo igual. ¿Por qué, ¿Por qué no va a ser un rombo? Un rombo, acuérdense que tiene los cuatro lados iguales. En cambio, en este caso, por la perspectiva vamos a percibir más pequeña la arista que queda aquí atrás. ¿Sí? A ver, lo voy a dibujar para que les quede un poquito más claro a qué me refiero.
Denme nada más un segundito. Muy bien. Estamos familiarizados seguramente con el dibujo de aquí arribita, que es el cubo rotado 45 grados. Aquí vamos a ver pues dos caritas y podemos inclusive ver la cara superior si estamos un poquito más levantados. Ok, pero en perspectiva, bueno, esto está muy exagerado realmente, sería un poco menos alargado, pero se vería de alguna manera más pequeña la parte que está más atrás. Acuérdense que es esta parte que estoy señalando, esta arista, pues queda en el fondo y el frente es nuestra arista frontal, la que estoy mostrando ahorita. Entonces esto queda más grande, esto queda más chico y todo lo demás lo unimos y nos debe quedar algo así. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que estamos viendo dos caras distintas y que porque cada una de estas caras tiene una arista que está más al fondo, estas aristas se van y se hacen más pequeñas. Si se hacen más pequeñas a dos lados, entonces ¿cuántos puntos de fuga creen que tenemos? Daniel, ¿cuántos puntos de fuga crees que tenemos? Tenemos un punto de fuga por cada uno de los elementos que se van hacia el fondo y que se hacen más pequeños. Es decir, si yo hacia el fondo me voy haciendo cada vez más pequeño, significa que hay un punto de fuga al final de todo eso. Ahora bien, tenemos un cuerpo que se está yendo hacia dos direcciones distintas y se está haciendo más pequeño en esas direcciones. ¿Cuántos puntos de fuga tenemos? 3. No. No sé, profe. Chécate esta figura, Daniel. ¿Qué ves acá? ¿Cuántos puntos de fuga hay? Son el F1 y F2. Efectivamente. Y esto lo distinguimos no solo porque tengan la F, sino porque acuérdense, estos puntos son la intersección de las proyecciones cónicas que estábamos hablando. Vean cómo se va haciendo cada vez más estrecho e intersecta. Punto de fuga 1, punto de fuga 2. ¿Sí? Cuando tenemos objetos vistos de esta manera, podemos tener objetos a dos puntos de fuga. ¿Ok? Son perspectivas, es otro tipo de perspectiva. Y obviamente esta ya no es frontal. Ya no es una perspectiva frontal. Y yo les preguntaría, a ver, Ceci, ¿podemos tener más de dos puntos de fuga? Sí, sí se puede. Muy, muy bien, Ceci. ¿Y dónde quedaría nuestro tercer punto de fuga si queremos meter un tercero? En la parte de abajo. Muy bien. Por ejemplo, lo que está acá. ¿Sí? Ustedes de hecho tienen este material creo que impreso. Aquí pueden ver los tres puntos de fuga totalmente, ¿no? Eso depende de la perspectiva en la que tú estés. Chéquense dónde está el horizonte. El horizonte tiene que ver igual con la altura de los ojos del observador. Y hay vistas de pájaro en la que el observador está más arriba del objeto. Hay vistas de hormiga en la que el observador ve el objeto desde abajo, etc. Hay muchos tipos de vista. Es decir, perspectivas hay en gustos, colores y sabores, ¿no? Lo importante es que nosotros sepamos que esto que estamos viendo acá ya no son volumetrías o axonometrías como las sabemos estudiando, no son proyecciones oblicuas como las sombras ni los reflejos. Estamos hablando ahorita de proyecciones de perspectivas. Muy bien. Ahorita tienen en pantalla tres tipos de ejemplos, tres ejemplos de perspectiva. Yo les voy a pedir que se tomen 2 minutitos y me reconocen cuáles son las perspectivas a un punto de fuga y a dos puntos de fuga. Tómense 2 minutitos para pensar en esto. Vean hacia dónde se van los elementos, cuántos puntos de fuga hay, o sea, cómo se va, hacia qué direcciones se va haciendo más pequeño, todo eso.
Está fácil. Listo, vamos a revisar. Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, cuéntame. El primer caso, ¿qué es? ¿Un punto de fuga? ¿Dos puntos de fuga? A ver. Sería un punto de fuga. Muy bien. Ah, ok. ¿Y dónde se van a encontrar las líneas, las proyecciones? Vale. ¿Dónde se van a encontrar las proyecciones? ¿Se van a encontrar arriba? ¿Se van a encontrar abajo? ¿Se van a encontrar a un lado? Las proyecciones, a ver, Es que todo esto son proyecciones. Los dibujos al fin de cuentas pueden ser proyectados, ¿no? A partir de líneas guía. no, sería la parte de enfrente. Acá dices. Ujú. Aquí está el punto de fuga, seguro. Aquí se hace más grande. ¿De qué lado se hace más pequeño? El punto de fuga es donde se hace más grande. No, más pequeño. Se va reduciendo hasta llegar a un punto, un solo punto. Mm, Y vemos que todos estos cubitos se van para acá, ¿no? Ajá. Se van haciendo más pequeños. La profundidad me queda de este lado. Ok, Para arriba, ¿no? así es. Ah, Perfecto, ahí estaría nuestro punto de fuga. Y solo hay uno, solo hay una dirección en la que se está haciendo más pequeño esto. Un punto de fuga. Vamos con el ejemplo número 2. Vamos a preguntarle a Fátima. ¿Cuántos puntos de fuga ves? La verdad, no sé. A ver, Fátima, ¿hacia dónde se está yendo más pequeño? ¿Dónde está la Hacia profundidad? ¿Ah? atrás. ¿Hacia atrás o cómo? ¿Hacia acá dices? Ajá. Perfecto. ¿Tú ves que los lados de esos volúmenes, de estos prismas, se estén haciendo pequeños para otro lugar? ¿Otro extremo o algo así? Sí, ¿Para cuál? el lado derecho, bueno. ¿Será? No sé. Me estás diciendo que para acá, pero chécate, no, realmente solo está disminuyendo para acá. Si disminuyera para el lado derecho, esto no sería una línea recta. Sería una línea así, hacia abajo. Ah, ok. Bueno, No te preocupes. Entonces, Fátima, con todo lo que ya hablamos, cuéntame, ¿es un punto de fuga o dos puntos de fuga esto? uno. Uno. Solo se va para acá. Muy bien. Ujú. Aunque estamos viendo el objeto de una manera... sí, esto sí se ve frontal, pero estamos viendo también su lateral. Es un caso distinto. Muy bien. ¿Por qué? Porque obviamente el punto de fuga nos queda acá en el centro, o mejor dicho, a la derecha de esta fila, y por lo tanto podemos ver este borde. ¿Ok? Si nos queda exactamente en el centro, estamos viendo que pues el objeto solo se le ve el frente, ¿sí? Como es en el caso de el primer dibujo. Vamos a ver qué pasa con el tercero. El tercero ya cambia un poquito la situación. Vamos a preguntarle a Jade. Jade, ¿tú qué ves acá? ¿Un punto de fuga o dos puntos de fuga? 2 puntos de fuga. Excelentísimo. ¿Para dónde se va cada punto de fuga? A los lados. Derecha e izquierda, ¿verdad? Sí. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, hay unas cositas que igual podemos considerar para hacer perspectivas. Se lo voy a comentar rapidito porque en realidad no creo que les salga en el examen que ustedes um, hagan una perspectiva o algo así, o identifiquen la perspectiva, porque
lo más, lo que más puede salir en el examen sería que ustedes puedan identificar cómo se vería un dibujo tal vez en perspectiva, un volumen a partir de sus vistas o algo así, ¿no? Y ya saben lo básico, ¿no? Que es que se va haciendo más pequeño, ya saben por qué se hace más pequeño hacia atrás, porque es la lejanía, hay un punto de fuga, es una proyección cónica, pero pues les voy a comentar rapidísimo, entonces, cómo se arma un punto de fuga, de una perspectiva. Y para eso hay una serie de elementos. Está la línea de horizonte, como están viendo acá, que les digo es la altura de los ojos. Ustedes la fijan. Por ejemplo, ¿cuánto mide una persona? Unos 60 tal vez, por ahí. Por ahí está la altura de los ojos. Entonces, esto es lo que se eleva verticalmente y es en esta línea de horizonte donde van a estar nuestros puntos de fuga. Así se van a ir. ¿Ok? Luego está la línea de tierra. La línea de tierra es justamente, lo hemos visto en otros trabajos, lo hemos visto en reflejos, lo hemos visto en sombras. Es esta línea sobre la que se asienta el, el objeto, tal cual, literal. ¿Ok? Luego hay un punto de vista, que es desde donde yo estoy observando, que tiene que ver con una distancia. Y bueno, desde ahí se va trazando un ejercicio de geometría, ¿ok? En el que vean, en términos generales, lo que se hace es partir de un punto de fuga, ¿sí? Y lanzar la proyección, como decía Ceci, a los vértices del objeto. Esto se puede hacer teniendo el objeto en planta. Esto ya sabemos que es la vista inferior o superior de un objeto, ¿ok? Se puede hacer desde ahí y de alguna manera ir trazando los vértices, ¿ok? Obviamente hay que respetar la altura. La altura acá, chéquense, es la que se va a mantener en el frente, tal cual la altura del objeto, y las demás alturas pues son las que se van haciendo más pequeñas, pero eso depende de el punto de fuga. ¿Okay? Yo lanzo mi línea desde mi vértice superior al punto de fuga y me va a dar obviamente acá una arista mucho más pequeña, porque del otro lado también voy a lanzar mi línea auxiliar desde mi vértice inferior hacia mi punto de fuga. Es un ejercicio muy parecido al que hicimos con las sombras, ¿sí? En el que están jugando los vértices y también estamos jugando acá con otros puntos de referencia, ¿sí? Y véanse, al final se estrecha esto y pues aquí ya tengo las alturas y conforme me voy alejando las alturas van bajando, ¿sí? Y es así como yo puedo llegar a dibujos más complejos como este edificio en el que vemos completamente cómo lo más lejano es mucho más pequeño, ¿no? Y la altura está dada precisamente por esta relación entre los vértices y el punto de fuga. ¿Y así? O sea, en términos generales, para que sepan cómo se hace esto y qué elementos tiene la perspectiva. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo no. Okidoki. Pues muy bien, chicos. Pues con eso vamos a dar por concluido nuestro pensamiento espacial. Nada, vamos a recordar tantito qué es lo que vimos acá. Pues ya vimos la perspectiva, vimos recortes, que fue una sesión bastante intensa. Vimos dobleces, que es lo básico para hacer recortes. Para hacer recortes, para hacer dobleces vimos igual rotaciones. Acuérdense de los ejes, los tres ejes. Vimos igual los reflejos, que son una especie de rotación. Las sombras. A ver, voy subiendo. Esos ejercicios de armado y desarmado, no sé si se acuerdan. Y por supuesto, vimos también las vistas, las volumetrías. ¿Ok? Y eso es todo. Muy bien, no sé si tengan algún comentario. Esta parte del examen puede ser como muy rara, ¿no? Porque jamás nos dan clases en la escuela de pensamiento espacial, pero es fácil de realizar. Ya vieron, nada más es como
tener mucha observación, hacer algunos ejercicios manuales. Yo sugiero que sigan haciendo recortes, que sigan manipulando objetos. Si pueden imprimir estos elementos que tenemos acá para armado y desarmado sería súper genial. Y ya vieron que con las bases geométricas que les dan en la escuela, con eso se resuelven muchas cosas. No sé, ¿tienen algún comentario sobre esta sección del examen? Les digo, porque luego, como no se nos da en la escuela, luego creemos que es muy difícil, pero no, todo se explica con proyecciones y estas cosas. Entonces quiero saber si tienen algo que aportar. Si no, regresamos a nuestra clase de estructura de la lengua tranquilita. Daniel, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia con pensamiento espacial? Nunca había visto eso, pero pues no está tan difícil. Sí está, pero no mucho. Es la falta de costumbre, yo creo, Daniel. Pero muy bien, qué bueno. Ceci, ¿qué te llevas? Pues algunos de los temas ya los había visto justamente porque en mi taller los vemos. Cuando dibujamos nos enseñan a hacer ese tipo de cosas. Pero como últimamente no he estado dibujando con esas técnicas, como que se me han estado olvidando y se me complicó un poco al inicio, pero ya después fue un poco más tranquilo y ya se me había acordado. Excelente. Yo creo que te va a ir muy bien el examen. A ver, vamos a preguntarle a Fátima. Creo que Fátima tuvo problemas Dale. técnicos. Verdad. Adelante. ¿De qué me llevo? ¿Qué te Pues llevas? personalmente, la verdad, siempre esto de las perspectivas, de dibujos y todo eso, se me complicaba, pero tengo que admitir que ahorita, la verdad, ya lo entiendo un poco mejor. De hecho, está armado de cubo, le va a sonar chistoso, pero cuando yo estaba en prepa, mi armado de cubo, yo lo veía la silueta, como tanto la cara estuviera arriba y abajo, como que había la cara y yo la armaba distinto, o sea, como que la armaba de vez. Ok. Y ahorita me di cuenta que yo estaba mal. por eso siempre los ejercicios de armado de cubo me iban muy mal. Porque Ok. yo lo entendía mal y pues al menos ahorita ya lo comprendo un poco mejor. No soy la mejor, la verdad, porque siempre se me ha causado conflictos de las figuras geométricas, nunca me ha gustado. Porque siento que se me complica, pero espero que me vaya bien. Perfectísimo, Fátima. Es que luego estas aristas se pueden interpretar como dobleces hacia adentro o hacia el frente, ¿no? De hecho, en origami hay, por ejemplo, el origami está buenísimo porque te permite pensar hacia qué lado hace la rotación. Ustedes ya saben que el doble al final de cuentas es una rotación. Entonces, por ejemplo, hay pliegues que son valle y pliegues que son montaña. Esos son los pliegues montaña y los pliegues valle son obviamente al revés. Entonces, eso significa que o doblas para adentro o doblas hacia afuera, ¿no? Entonces, es interesante. Seguramente tú lo doblabas hacia el otro lado, pero pues Sí, todo es posible. Al final de cuentas, ya viste que son cuerpos irregulares que se pueden armar también a través de sustracciones, de adiciones y te van a generar, o sea, mientras más variables le hagas, más rotaciones y todo eso, para qué lado y direcciones y todo lo demás, pues vas a obtener resultados distintos. Lo que es importante es que nosotros aprendamos a predecir esos resultados, o mejor dicho, a controlar los movimientos que hagamos para obtener los resultados que queremos. ¿Ya? Y ya. No sé si alguien más quiera comentar algo para que ya cerremos este capítulo. Bueno, parece que no. Ya estuvo, chicos.